¿Estás pensando en mudarte del estado de Nueva York a Carolina del Sur? En los últimos años, muchos neoyorquinos se han mudado a Carolina del Sur. En este video les diré por qué todas estas personas decidieron mudarse al estado del Palmetto. También cubriré las diferencias del costo de vida, el clima, la economía y la educación entre ambos estados. Así que chequéalo conmigo ahora mismo. Comencemos con el costo de vida. Una de las primeras cosas que la gente pregunta cuando se quiere mudar a un nuevo estado es ¿cuál es el costo de vida? El costo de vida es una de las principales razones por las que muchos neoyorquinos se han mudado a Carolina del Sur. El costo de vida en el estado de Nueva York es un 31% más alto que el promedio nacional, mientras que el costo de vida en Carolina del Sur es un 5% más bajo que el promedio nacional. Si se tienen en cuenta todos los diferentes costos de vida, Nueva York es un 23.9% más caro para vivir que Carolina del Sur. Lo más probable es que si estás pensando en mudarte de Nueva York a Carolina del Sur, seguramente has mirado los precios de la vivienda acá, así que analicemos esta parte. En promedio, el costo de vivienda en Columbia es un 69.9% menos que el costo de vivienda en Nueva York, según bestplaces.net. Por ejemplo, el valor medio de una vivienda en Carolina del Sur es de $269.201, mientras que el valor medio de una vivienda en Nueva York es de $397.093. Eso es una diferencia de casi $128.000. Es más común que los neoyorquinos alquilen sus casas en lugar de comprarlas, pero como los costos de vivienda son mucho más bajos en Carolina del Sur y hay más disponibilidad de viviendas, comprar una casa unifamiliar en Carolina del Sur es un sueño verdaderamente alcanzable. Al convertirte en dueño de una casa, tendrás que empezar a pagar el impuesto a la propiedad. Entonces, ¿cuánto debes esperar pagar en Carolina del Sur por impuestos a la propiedad? Hablemos de los impuestos a la propiedad inmueble. Siendo el número 1 el más bajo del país, Carolina del Sur ocupa el puesto número 5 en impuestos a la propiedad, con una tasa impositiva sobre bienes raíces del 0.56%. En comparación, Nueva York ocupa el puesto número 44 entre 51 estados con una tasa de impuesto a la propiedad del 1.73%. Esto significa que en Carolina del Sur pagarás aproximadamente $1.379 al año en impuestos a la propiedad por una casa de $245.000 y en Nueva York pagarías más o menos $4.231 al año en impuestos sobre una casa del mismo valor. Esa es una diferencia de $2.852 por año. Ahora hablemos de gasolina y transporte. Los precios de la gasolina siempre fluctúan, pero los precios de la gasolina en Carolina del Sur en este momento son más bajos que los precios de la gasolina en Nueva York. En promedio, el costo por galón de gasolina regular en Carolina del Sur es de $3.15 por galón, mientras que la gasolina regular en Nueva York cuesta un promedio de $3.68 por galón. Yo siempre compro la gasolina más barata en Sam's o en Costco, y a veces incluso Walmart la tiene más económica. Tenga en cuenta que muchas personas viajan en autobús o metro en Nueva York, mientras que la mayoría de las personas en Carolina del Sur viajan en sus propios automóviles. Esto se debe a que incluso en las ciudades más grandes de Carolina del Sur como Charleston y Columbia, el transporte público no es tan avanzado ni tan extenso como el de Nueva York. Sin embargo, los costos de vida más bajos en Carolina del Sur hacen que sea más asequible tener un automóvil y pagar la gasolina. Pero si necesitas utilizar el transporte público en Carolina del Sur, un pase de transporte público cuesta $41.60 por mes, mientras que en Nueva York un pase de transporte cuesta $85.89 por mes. Servicios públicos. Otro factor importante a considerar al mudarse es lo que pagarás cada mes por los servicios públicos. En marzo de 2022, el paquete promedio de servicios básicos para un lugar de 915 pies cuadrados en Nueva York costaba $170. Eso incluye calefacción, electricidad, agua y basura. En comparación, los servicios públicos son ligeramente más bajos en Carolina del Sur. La factura mensual promedio de servicios públicos para un apartamento de 915 pies cuadrados en Columbia es de $162.37. Ahora que hemos cubierto los asuntos de dinero, hablemos del clima. Lo creas o no, aunque Nueva York está en la parte norte del país y Carolina del Sur está en la parte sur, ambos estados reciben casi la misma cantidad de días soleados al año, con Nueva York obteniendo un promedio de 224 días soleados y el estado del Palmetto recibe un promedio de 217 días de sol. Estos estados también tienen cantidades similares de lluvia por año. Nueva York recibe de 46 a 47 pulgadas de lluvia en promedio y Carolina del Sur recibe en promedio de 45 a 46 pulgadas de lluvia, lo que es solo una pulgada de diferencia. En lo que se diferencian estos dos estados es en sus temperaturas de verano e invierno y en la cantidad de nieve que reciben.
bien. Carolina del Sur no ve mucha nieve, con un promedio de menos de 1 pulgada de nieve por año, mientras que Nueva York tiene un promedio de aproximadamente 25 pulgadas de nieve cada año. Eso es una gran diferencia. Las temperaturas máximas de verano en Nueva York alcanzan alrededor de 84 grados, mientras que las mínimas de invierno promedian 26 grados. En Carolina del Sur, las máximas promedio de verano son de alrededor de 94 grados y las mínimas de invierno promedian 35 grados. Yo viví en Nueva York por año y medio y definitivamente me parece demasiado frío y a mí no me gusta la nieve. Así que estos promedios que estoy mostrando acá son solo eso, promedios, porque sé que las temperaturas de invierno en algunas partes de Nueva York son mucho más bajas. En general, Carolina del Sur es más calurosa con veranos más largos e inviernos más cortos y suaves, así que esto no es una gran sorpresa para mí. Ahora hablemos de la economía de ambos estados. El estado de Nueva York tiene una economía fuerte y si clasificamos las economías estatales según el Producto Interno Bruto o el PIB, Nueva York ocupa el tercer lugar en la nación con un PIB de $2.008.813. En comparación, Carolina del Sur ocupa el puesto 25 en la nación con un PIB de $287.065. Aún así, la población y la economía de Carolina del Sur están creciendo. La economía de Carolina del Sur depende de la agricultura, el turismo y la manufactura, y estos sectores son estables o prósperos y crean nuevos empleos. Por ejemplo, una planta de fabricación de Scout Motors llegará pronto al área de Columbia y creará 4.000 nuevos puestos de trabajo. Si deseas saber más sobre la nueva planta de Scout Motors en Columbia y también sobre los empleadores más grandes de Carolina del Sur, asegúrate de ver este video. Ahora hablemos de la educación. Si tienes hijos, probablemente necesitas saber qué tienen para ofrecer Carolina del Sur y el sector de la educación. Según Scholaroo.com, Carolina del Sur ocupa el puesto 45 en el país en cuanto a escuelas públicas y Nueva York ocupa el puesto 6 en el país. Sin embargo, la clasificación nacional baja de Carolina del Sur, basada en los puntajes de los exámenes, no significa que no puedas encontrar escuelas excelentes aquí. La calidad de la educación realmente depende del distrito escolar, las escuelas específicas y los maestros. Si la educación superior está en tu futuro, Carolina del Sur tiene algunas facultades y universidades reconocidas y de buena reputación, como la Universidad de Carolina del Sur, la Universidad Médica de Carolina del Sur, la Universidad de Clemson y Citadel, para nombrar algunas. Entonces, ¿qué pasa con la vida fuera del trabajo y la escuela? Hablemos sobre lo que estos estados ofrecen con respecto al estilo de vida y el entretenimiento. Ambos estados ofrecen una amplia variedad de entretenimiento y cosas que hacer para todas las edades, y son realmente demasiados como para cubrir en un solo video. Digamos que si bien Nueva York es más conocido por sus espectáculos de teatro en vivo, compras y conciertos, el estado del Palmetto es conocido por sus hermosas playas y montañas. A la gente de Carolina del Sur le encanta estar al aire libre y además de las montañas y las playas hay muchas cosas que hacer en la naturaleza. Tenemos muchos parques comunitarios y estatales, sitios para acampar, pasear en bote y mucho más. Si no eres fanático de las actividades al aire libre, todavía hay muchas cosas que hacer en Carolina del Sur, como ir de compras, comer cocina internacional en una variedad de restaurantes, salas de cine, salas de juego, estudios de arte, museos, salas de concierto, clubes y mucho más. Carolina del Sur también es un lugar para familias con muchos lugares de entretenimiento para niños. Ambos estados son maravillosos por diferentes razones, pero muchos neoyorquinos se están mudando a Carolina del Sur debido a su menor costo de vida, menores costos de vivienda y servicios públicos, menores impuestos a la propiedad y un clima más cálido. Carolina del Sur tiene gente amigable y hospitalaria, así que prepárate para recibir una cálida bienvenida cuando llegues. Ahora que sabes cómo se comparan estos dos estados, ¿te gustaría saber las razones por las que deberías evitar mudarte a Carolina del Sur? Si es así, asegúrate de ver este video. Gracias por tu audiencia. Déjame saber en los comentarios si estás viviendo en Nueva York y te gustaría mudarte para el hermoso estado del Palmetto. Nos vemos la semana que viene.